Muchas gracias por la presentación, César. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a nombre del Centro Nacional de Referencia de la Dirección General de Sanidad Vegetal. Me voy a permitir compartirles un poquito sobre la importancia de las mediciones que realizamos aquí en el tema del diagnóstico fitosanitario. Hablé en ese último término como diagnóstico de plagas que afectan a los vegetales. Siguiente, por favor. Muy bien, antes de comenzar esto, es importante poner en primer lugar el término de plaga. Muchas veces lo hemos escuchado, pero en realidad pues hay varios conceptos. Sin embargo, nosotros dentro del contexto fitosanitario nos regimos bajo la normatividad internacional. Igual existe un vocabulario de términos fitosanitarios en el cual especifica el concepto como tal de plaga. Y esto se define como cualquier especie, raza, biotipo vegetal, animal o agente patógeno dañino que afectan a las plantas y productos vegetales. Siguiente, por favor. También el concepto de diagnóstico. De igual forma, existen varios conceptos, sin embargo, igual ateniéndonos a lo que es la normativa internacional de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, el concepto quiere decir proceso de detección e identificación de una plaga. Les decía, existen otros conceptos en el cual también lo consideran como un arte, y el arte en el sentido de reconocer la presencia de una enfermedad a partir de esos síntomas y en base a eso tomar decisiones. Siguiente, por favor. Muy bien, pero bueno, comenzaré remarcando la importancia de las plagas en el sistema agroalimentario mundial, y esto se enmarca en tres puntos principales. La Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación establece que anualmente existe hasta el 40% de la población mundial que es afectado por plagas. Esto se traduce en aproximadamente 220 billones de dólares que afectan el comercio mundial de productos agrícolas. Y ya aterrizando en cuestiones de plagas en particular, el 14% de las pérdidas es debida por organismos bióticos, es decir, microorganismos, ya sea hongos, virus, bacterias, nematodos, virus o viroides. Siguiente, por favor. Está documentado la importancia de las pérdidas que ocasionan las plagas a nivel mundial. Considerando los principales cultivos prioritarios, háblese de trigo, arroz, maíz, papa y soya en todo el mundo, son uno de los cultivos que están fuertemente afectados por estas plagas, en un porcentaje desde el 17% hasta el 30%. En cultivos se decía prioritario trigo, arroz, maíz, papa y soya, solo por mencionar como los principales. Siguiente, por favor. Y finalmente, ¿cuáles son esas plagas? Bueno, eso se cataloga de acuerdo al grupo microbiológico en el que se encuentran. Destacan en importancia los insectos, los virus, los hongos, las bacterias, los nematodos y las malezas. Entonces, todos estos microorganismos ocasionan fuertes pérdidas en las cosechas. Siguiente, por favor. Muy bien. Y ya enfocándonos al concepto de diagnóstico. El diagnóstico fitosanitario o diagnóstico de plagas que afectan los vegetales se basa estrictamente en la ciencia. Esto es decir, que en base a esto se tendrán los elementos necesarios para fundamentar acciones o instrumentos que se realizan en varios aspectos. Por ejemplo, el diagnóstico es de suma importancia para los procesos de certificación de la exportación de productos agrícolas. También es importante porque permite la verificación de los productos que se importan. Por otro lado, también es de gran relevancia para evaluar la aplicación de tratamientos fitosanitarios, para la vigilancia de plagas, para establecer programas de erradicación y para la definición de áreas libres de plagas. Siguiente, por favor. Muy bien. El concepto de diagnóstico fitosanitario, bueno, de acuerdo a la Convención de Medidas Fitosanitarias y de la Convención Internacional de Medidas Fitosanitarias, remarca un punto importante en donde señala que el diagnóstico de plagas es un tema transversal que constituye
la base para la gran cantidad de actividades que lleva a cabo la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en la aplicación de alguna medida de alguna plaga en particular. Entonces, para poder actuar contra una plaga que afecta a los vegetales, primero es de suma importancia saber cómo es su identificación y esa identificación que sea hecha de forma exacta y precisa. Esto para permitir el comercio en condiciones seguras. El diagnóstico de plagas debe además realizarse con rapidez y con un alto nivel de confianza. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Sin embargo, también esta Convención Internacional pues, también establece algunos temas en los cuales es de suma importancia considerar aspectos relacionados a la problemática que existe para realizar un diagnóstico adecuado. En esta importancia, bueno, es importante resaltar que muchas veces depende mucho la infraestructura material que se tenga en los laboratorios. Es muy importante también es el tener recursos financieros y un tema importante aquí que me gustaría comentarles es bueno, la experiencia de las disciplinas científicas claves. Esto pues es un tema en el cual día a día pues hemos estado enfrentando toda vez que expertos en diagnóstico microbiológico clásico pues ya no hay nueva generación de nuevos expertos en ese tema. Sin embargo, es importante también ya hacer uso de herramientas tecnológicas de reciente desarrollo, en las cuales es importante también incorporarse. Otro punto importante también aquí es que muchas veces faltan colecciones de referencia, publicaciones científicas y la existencia de bases de datos de plagas. Siguiente, por favor. Bueno, en ese sentido, en cuestiones de diagnóstico fitosanitario, nosotros como Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria somos el centro en el cual tenemos los centros o los laboratorios oficiales de diagnóstico, el cual tiene el objetivo, el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, supervisar, proveer información técnico-científica para la formulación, establecimiento, seguimiento y evaluación de programas fitosanitarios. Nosotros también, a su vez, como laboratorios, proporcionamos todos los elementos técnicos científicos para que los laboratorios que nos apoyan, hablemos de laboratorios aprobados distribuidos en todo el país, que también hagan los procedimientos de diagnóstico de acuerdo a lo que nosotros les transferimos en cuanto a tecnología. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los laboratorios oficiales tenemos los 4 grupos que establece que se agrupan dentro de la fitopatología. En este caso tenemos el laboratorio de bacteriología, virología, micología y nematología. También tenemos el laboratorio de entomología y acarología y otro laboratorio que está relacionado a roedores, aves y malezas. Y obviamente tratando de apoyarnos con áreas de apoyo como es el área de microscopía electrónica, secuenciación y bioinformática, banco de controles y el uso de la biología molecular para todos estos laboratorios. Siguiente, por favor. Muy bien. De manera general y englobando todas las metodologías que empleamos aquí en los laboratorios oficiales, pues van desde las metodologías microbiológicas clásicas, que es las técnicas de clases taxonómicas, morfotaxonomía, microscopía, tanto óptica y electrónica, pero también nos hemos adaptado a lo que es el desarrollo tecnológico, que implica el uso de las herramientas o las tecnologías del ácido nucleico. Entonces, básicamente utilizamos lo que es la PCR convencional, en tiempo real, y en algunos casos utilizamos PCR digital. Y estamos también ya implementando lo que son las secuenciaciones tanto Sanger como secuenciación de última generación para genomas completos. Siguiente, por favor. Muy bien, pero en realidad el diagnóstico comienza desde el contexto integral, es decir, desde campo. Todo esto comienza con sintomatología que se observa en productos ya en campo, en donde se observa sintomatología o daños, donde indica una posible sospecha de alguna plaga.
Entonces, esto llega a los respectivos y comienza con su identificación morfotaxonómica. Esto es como un diagnóstico presuntivo. Siguiente, por favor. Esto le decía es que diagnóstico en el campo, basado únicamente en síntomas, signos o daños, o en detección de algún espécimen en particular. Y esto va a depender mucho del muestreo y toma de muestra que se haga en el campo, el acondicionamiento y el mismo envío de la muestra a los laboratorios. Siguiente, por favor. Al final, pues se emite un resultado. El resultado, en este caso, la mayor cantidad de los diagnósticos que hacemos, pues son en términos cualitativos, es decir, positivos o negativos, presencia o ausencia. Entonces, en base a eso, se llegan a tomar las decisiones. ¿Para qué? Para evaluar lo que es la certificación de productos, el ingreso o no de importaciones de productos vegetales, también para aplicación de tratamientos sanitarios, para evaluar algún resultado de vigilancia epidemiológica sanitaria o respaldar algún programa de erradicación, por solo mencionar algún. Siguiente, por favor. Muy bien, ya en cuanto a la ciencia de las mediciones en el diagnóstico fitosanitario, bueno, tenemos pues, todas las magnitudes que se tienen, en las cuales se aplican el diagnóstico de los diferentes microorganismos o entes biológicos que afectan a los vegetales. Siguiente, por favor. Muy bien, como ejemplo, aquí existe una gran variabilidad en cuanto a metodologías y englobadas a lo que es alguna magnitud en donde se utiliza para lo que es la caracterización, identificación y diagnóstico de plagas de los vegetales. Por ejemplo, para el tema de longitud, se evalúa mucho lo que es específico de los patógenos, longitud de alguna estructura morfotaxonómica en particular, de los especímenes tanto de insectos, nematodos u hongos. Sin embargo, también es importante considerar algunos otros magnitudes, como el caso del tiempo. Aquí se evalúa mucho la cuestión de crecimiento de las cepas, longitud de algunas estructuras, solo mencionar algunos. Temperatura, sin duda, es una magnitud que se emplea muy constantemente. Aquí, en base a temperaturas, se determina el crecimiento de alguna bacteria, el tipo de estabilización, ya una vez que se detecte, para su eliminación, o también para la elaboración de medios artificiales. También lo que es la amplificación de algún gen molecular que permite su caracterización. En masa, utilizamos muy constantemente lo que es la cantidad de tejido que se utiliza en el diagnóstico. Esto lo usamos, por ejemplo, para detectar algunos patógenos virales o viroides también, donde la cantidad de tejido es de una importancia para determinar lo que es concentración y titulación de la partícula viral. En algunos casos también manejamos lo que es la cantidad de sustancia en el cual pues, definimos lo que es el número de copias de los patógenos. También manejamos lo que son la cuestión de intensidad luminosa e intensidad de corriente eléctrica. Eso es solo para mencionar algo. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el tema de la ciencia de las mediciones, la metodología dentro de lo que es plagas emergentes. Plagas emergentes es un concepto que, bueno, en los últimos años ha tenido más relevancia debido a que son plagas que han causado en los últimos años preocupación a nivel nacional, regional e incluso mundial. Solo mencionaré algunos ejemplos. En este caso es la fusariosis de las musáceas o lo que es el que afecta a los plátanos. Es un problema que está únicamente en la región de Asia, África y recientemente, y hablo recientemente de 2 años a la fecha, es que entró al continente americano, en donde actualmente pues, existe gran preocupación por el sistema producto plátano de esta importante enfermedad. Y en este caso, pues es importante tener protocolos que definan todos los parámetros de medición para determinar la presencia o ausencia de esta raza en particular, que incluye un diagnóstico integral que abarca la cuestión de morfotaxonomía, crecimiento in vitro, amplificación de ácidos nucleicos, PCR, punto final, tiempo real y secuenciación.
Entonces, en este caso es súper importante en la medición es tener todos los elementos para definir esta, ¿no? Está la presencia de esta enfermedad. Y es un punto importante aquí también mencionar la presencia de, o que tengamos materiales de referencia, controles positivos. Siguiente, por favor. Otro ejemplo es también el cancro de los cítricos, una enfermedad que afecta, es de gran importancia en este cultivo, pues prácticamente en todo lo que producen los cítricos. En México, pues la tenemos ya en recientes brotes en la región norte de Tamaulipas y hemos logrado ya determinar pues algún paquetico en nuestro país. Entonces, todas estas herramientas de medición nos ha permitido pues, decidir la presencia o detener la presencia o ausencia de esta bacteria en particular con su respectivo patógeno. Siguiente, por favor. Otro ejemplo es también un insecto, en este caso, al siguiente, por favor. Hay varios ejemplos, que solo voy a mencionar estos tres que estoy ahorita comentando. Es el gorgojo capra, esa es una plaga que está pues, causando grandes pérdidas en lo que es Asia. Y en México pues, hemos detectado constantemente en los puntos de ingreso del país. Entonces, las mediciones en cuanto a lo que es morfotaxonomía y el uso de las herramientas de las técnicas de aseguro nucleicos, amplificación por PCR y secuenciación sangre. Eso nos ha permitido determinar de forma específica esta especie particular que permite rechazar o aceptar o ingresar a un material de al país. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los puntos a considerar durante un diagnóstico? Es sumamente importante que para uno dé un resultado de confianza, es importante revisar que las muestras se estén en óptimas condiciones. Por otro lado, es importante también utilizar y verificar que nuestros reactivos estén en óptimas condiciones. Y un punto importante, utilizar los protocolos autorizados, sean estandarizados, validados, de tal manera que no permita la generación de falsos positivos o falsos negativos. Y utilizar también controles para evaluar la calidad de los resultados. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, entonces, dentro de lo que es el proceso de diagnóstico fitosanitario, y es un aspecto que a veces va implícito en un protocolo, es que siempre es posible tener falsos positivos o falsos negativos, o lo que es todo lo que implique este tipo de aspectos, ¿no? Si un resultado no es del todo confiable, pues puede dar pie a que sea una muestra positiva o negativa, o puede ser falsa, o negativo o positivo. Entonces, es importante tomar en consideración esto siguiente. Entonces, ¿qué consecuencias tiene hablar en un resultado y que puede tener niveles de incertidumbre elevados y que puede dar puede dar pie a tener un falso positivo o un falso negativo? Siguiente, por favor. Bueno, las consecuencias que pueden tener los falsos negativos, pues es en primer lugar productos retenidos. Es decir, si están en frontera y tenemos un cargamento con una gran cantidad de tonelaje esperando en frontera, en entrada, el resultado de un diagnóstico. Entonces, es una importancia definir que realmente es positivo o es negativo. Entonces, eso depende mucho del destino de este material. Depende también si se retorna o no en base a su resultado. Esto en consecuencia pues trae escasez de alimentos y aumento de los costos de los alimentos. También las consecuencias de los casos negativos o casos positivos pues, implica pérdidas económicas para el cliente. Se incrementa mucho el escrutinio regulatorio legal, un retraso en la aplicación de medidas fitosanitarias y un punto importante es el avance silencioso de la enfermedad. Eso es un punto importante porque muchas veces
pues al general no es evidente no inmediata, sino tomando en consideración el periodo de incubación de un patógeno, que muchas veces no se observa hasta ya pasado un buen periodo de tiempo, en donde muchas veces ya es imposible prácticamente hacer alguna acción. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí voy a mencionar algo rápido sobre un aspecto que consideramos que dentro del tema del diagnóstico sanitario, un área en el cual pues, carecemos tanto a nivel nacional como internacional, es el de materiales de referencia certificados. Existen, como ya lo comentaron, materiales de referencia de diferente índole, pero en el tema de diagnóstico sanitario, terapia sanitario, control de plagas, no existe. Entonces es una deficiencia que tenemos, creo que es una oportunidad para empezar ya a regirnos en cuanto a la normativa internacional junto con las entidades encargadas de la metodología del país para llevar a cabo este tipo de materiales. Es una necesidad constante. ¿Por qué? Porque esto nos ha permitido tomar decisiones. Siguiente, por favor. Les comentaba, el caso reciente que ahorita tenemos es el desarrollo del banano. Recientemente se detectó en Colombia, en Perú y muy recientemente en marzo fue en Venezuela. ¿Y por qué Venezuela lo detectó? Porque afortunadamente usted tiene controles positivos. Nosotros como Centro Nacional de Referencia proporcionamos controles positivos a los países interesados para el uso de sus respectivos protocolos y para la determinación de presencia o ausencia de una plaga en particular. Y el hecho de proporcionar los controles positivos de sabiosis de banano en Venezuela les permitió a ellos pues, determinar la presencia en ese país. Sin embargo, se queda como a nivel de controles positivos. No es una cosa de la referencia certificada, que sería lo ideal, lo cual nos permitiría homologar procedimientos, protocolos y poder tomar las decisiones en base a ese tipo de materiales de referencia certificados. Entonces, actualmente nosotros como Centro Nacional de Referencia pues tenemos un banco de positivos, ya sea biológico o de clonas, y esto, bueno, coordinado con su autorización, se determina un marcador molecular del patógeno y se utiliza para la distribución a todos nuestros laboratorios aprobados que se utilizan para llevar a cabo todos los procesos de diagnóstico en cada laboratorio. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos una perspectiva, una intención, nosotros como Centro Nacional de Referencia, pues ajustamos a los estándares internacionales para desarrollar materiales de referencia certificados. Y esto como principal estándar de calidad de nuestras rutinas analíticas para el diagnóstico de plagas. Entonces, el Centro Nacional de Referencia pues, ha propuesto o tiene como intención proponer, desarrollar y caracterizar materiales de referencia para plagas que afectan a los vegetales. Estos materiales de referencia en la práctica pues, son los que nos apoyan para lo que es la estabilización y validación de nuestros procedimientos analíticos para también evaluar el desempeño técnico de cada uno de nuestros laboratorios distribuidos en todo el país. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien. Entonces, tenemos ahorita pues, avanzando, es un tema aquí que tenemos platicado con el área de materiales del Centro Nacional de Metrología para, de alguna forma, desarrollar materiales de referencia certificados aplicados al diagnóstico sanitario y en algún punto nosotros como Centro Nacional de Referencia poder acreditarnos ante la norma 034 que establece lo que es el material de productores de materiales de referencia. Ese es un objetivo para en un futuro cercano lo podamos concretar. Siguiente, por favor. Creo que es todo lo que haría. Pues, nuevamente agradezco la invitación y en nombre del Centro Nacional de Referencia, pues les doy la más cordial de las felicitaciones y que disculpen su día. Gracias.